en Chile como en otras partes de América Latina. Ustedes ya ahí ven su biografía, y él tiene una visión muy interesante de cómo la información, las nuevas fuentes de datos están cambiando la manera que gestionamos los negocios agrícolas, y que es cómo se combina con nuevos indicadores económicos, nuevos indicadores de gestión, y que es más o menos lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Hoy día, la clase de hoy día es la sesión número 2 de las 8 que son, y el contenido de día, Sebastián, por lo menos que está agendado, es el control de gestión económica, tipos de Así es. ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Así es. Voy a hablar las últimas cosas simplemente para explicar cómo va a ser el sistema. Le doy al tiro la palabra al profesor, pero simplemente les quiero explicar a todos que vamos a tener 2 bloques de 50 minutos, donde el profesor presenta durante 50 minutos, después vamos a dejar 5 minutos para preguntas, y luego vamos a tener una pausa de 10 minutos para después retomar otro bloque de 50 minutos más 5 minutos de preguntas. Así que esa es la estructura. Las preguntas las pueden hacer a través del chat o a través de la herramienta de Q&A que tiene el Zoom. Yo se las voy a ir tomando y se las vamos a hacer al final de cada bloque al profesor para que lo hagamos de manera bien ordenada y eficiente. Profesor, un gusto verte de nuevo acá en este curso, y bueno, te doy la palabra para que empieces. Gracias, Felipe. Bueno, efectivamente, hoy día, como les adelantó Felipe, vamos a empezar con lo que es control de gestión, que es el primer módulo después de lo que es estrategia, que es lo que vimos la semana pasada. Y este curso, especialmente la clase de hoy día, es una suerte de evangelización, ya en lo que vamos a ir viendo después. Esto vamos a empezar a contarle un poco cuál es la situación del control de gestión en las compañías agrícolas, qué es lo perfecto, qué es donde estamos, y la idea es que después nos vayamos introduciendo cada vez más en más detalle. Entonces, dado que siempre tenemos una clase más o menos apretada, vamos a partir de inmediato. No sé si aquí estamos mirando todo. ¿Se ve bien, Sebastián? Ya, perfecto. Vamos un segundo. Entonces, ya, ahí sí. Así ya una ventana me estaba molestando. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy día, entonces, como les dije, es el control de la gestión económica de una compañía agrícola. Y aquí haciendo un link con lo que vimos en la clase pasada, donde juntamos dónde cabe el control de gestión con respecto a la estrategia. Entonces este es el enunciado con que terminamos la clase pasada. Dijimos que el control de la gestión es la actividad que verifica el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores elegidos y diseñados para medir el logro de los objetivos tácticos, parciales, basales y el objetivo final de la empresa. Entonces, en base a esto dijimos, el control de gestión es la que verifica la efectividad de la estrategia. Básicamente eso es lo que hace el control de gestión. Ahora, ¿qué entendemos por gestión? Que algo de esto también vimos la semana pasada. Gestión es hacer efectiva la estrategia transformándola en resultados. O sea, la estrategia lo que buscaba, acuérdense, es lograr la supervivencia de la compañía, de la empresa en el tiempo, y eso lo hacía en base a los objetivos basales, que eran estos que tenían que ver con la triple rentabilidad. En la medida que obviamente se obtenga esa triple rentabilidad, significa que está siendo efectiva nuestra estrategia. Ahora, ¿qué es un poco, cómo funciona una estrategia agrícola? Un poco para entenderla en términos de lo que hoy día hablábamos, que son estos algoritmos. Finalmente, este modelo de negocios que estamos hablando es una suerte de función. Una función en la cual tenemos variables que introducimos a ella, que son los recursos, para producir lo que es el resultado de esta función, que son los productos. Entonces, vamos a intentar mirarlo así. Una compañía agrícola tiene una forma de operar, ¿no es cierto? Una forma de transformar recursos, transformar información, transformar el pensamiento de la gente, etcétera, para transformarla en producto. Y esta función productiva, mientras más eficiente es, si encontramos la función adecuada para el mercado, para nuestro mercado, se supone que vamos a obtener mejores productos y mejores resultados.
Entonces, esta es como una visión más de sistema hoy día, pero al final, el cómo uno ordena las piezas de la compañía es una suerte de función, una suerte de algoritmo. Y ese algoritmo está bien predeterminado porque cada uno de los elementos de cómo ordenamos nuestra compañía genera más, o sea, mejores o peores resultados finales. Y cada uno de ellos puede ser eficientado por sí solo o en conjunto. Entonces, la idea de la gestión es maximizar el valor de esta función, o sea, maximizar el cómo la compañía obtiene recursos, o sea, con determinados recursos genera más producto o genera más valor. Finalmente, eso es lo que intentamos hacer en cada uno de nosotros como gerente en una empresa. Intentamos que nuestro modelo de negocios sea un algoritmo, una función que maximice el uso de los recursos en términos del producto que generan. Y aquí está un poco lo que hablamos de la triple rentabilidad. La idea es que esta función, entonces, lo que obtiene de producto menos los recursos primero, sea más que cero y ojalá sea lo máximo posible. Y esto tanto a nivel económico, a nivel social, como a nivel medioambiental. Entonces, esta función que teníamos acá antes, lo que tiene que hacer es justamente maximizar esta triple rentabilidad. Intentar que esta sea obviamente mayor que cero en cada uno de sus puntos, pero ojalá sea lo máximo posible este resultado. Producto, entonces lo que llamamos producto, la parte derecha de esta función, es lo que la empresa obtiene de su función de transformación de recursos, ya sea privadamente, socialmente o medioambientalmente. Eso es lo que entendemos por producto, ¿okay? O como valor, podríamos ver. Recursos es lo que la empresa utiliza en su función de transformación para obtener su producto, ya sean recursos privados, sociales o medioambientales. O sea, estamos hablando de dinero, estamos hablando de materias primas, estamos hablando también de gente y estamos hablando obviamente de activos biológicos. Entonces, todos estos son los recursos que la compañía utiliza para generar producto. La gestión, entonces, viéndolo desde este punto de vista, desde esta forma de verlo, es encontrar e implementar la función, su estrategia, ¿no es cierto?, que maximice el valor agregado privado, social y medioambiental. Y aquí les subrayé dos palabras, encontrar e implementar. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en la clase pasada que no todas las compañías eligen su estrategia? El encontrar tiene que ver con eso, con elecciones. O sea, nosotros constantemente lo que estamos haciendo es intentar encontrar este modelo de negocios que maximice el valor que generamos. Pero una vez que lo encontramos, porque muchas veces lo diseñamos, muchas veces lo tenemos en la cabeza, muchas veces lo escribimos, pero luego tenemos que implementarlo. Y ahí es donde juega un rol muy importante la disciplina, nuestros métodos y lo que hablábamos en la clase pasada, nuestra táctica, ¿cierto? Entonces una cosa es la elección y después está la implementación. Ambas cosas es lo que marcan finalmente nuestra gestión. Ahora, esta función de transformación, esto que dijimos, bueno, este modelo de negocios que tenemos, entonces dijimos que maneja recursos, ¿no es cierto? Y cada uno de esos recursos entran a una suerte de algoritmos propios para ellos, en los cuales son transformados finalmente en un producto. Ahora, ¿cuántas variables tiene esta función de transformación? ¿Cuántas variables tiene? Muchísimas. Y esa es la gran dificultad. O sea, ojalá en un negocio agrícola nosotros manejáramos 5 o 6 variables, pero la verdad es que son cientos y quizás miles de variables que debe administrar esta función. Obviamente unas variables son más importantes que otras, pero son muchas las que maneja. ¿Ya? Es mucha la información que hay en nuestros huertos, en nuestros campos, de todo tipo, ¿no? Temas en clima, en tipos de suelo, en variables sociales, en variables económicas, en macroeconomía. O sea, imagínense todas las cosas que pueden llegar a afectar a un negocio. Todas son variables que entran a esta función para finalmente generar un producto. ¿Y por qué hoy son demasiadas las variables? ¿Por qué decimos que son demasiadas las variables? Bueno, porque son demasiadas
justamente por en el punto de vista de cuántas somos capaces de manejar. Y hoy día lo que vemos es que una persona, mientras menos métodos de control de gestión tenga, mientras menos herramientas, probablemente va a actuar mucho por instinto y va a ser capaz de manejar un número limitado de variables. ¿Y por qué? Es porque en la medida que manejamos más variables, el costo incremental, o sea, el costo adicional de manejar una variable adicional, va creciendo en el tiempo. O sea, cada uno de nosotros como gerente, como persona, tiene una capacidad limitada de tiempo para administrar variables, para intentar adivinar y elegir sobre estos algoritmos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De transformación, para ver cómo agarramos un recurso, lo transformamos y le sacamos el máximo de ese recurso para transformarlo en producto. En general, las personas manejan cuántas variables son capaces de administrar en su tiempo, en su poco tiempo que tienen. Entonces, mientras menos herramientas tenga para hacerlo y mientras más confíen solo en su instinto, en su memoria o en su experiencia, obviamente va a poder administrar menos variables. Entonces, hoy día lo que tenemos es en la normalidad de las empresas, es una ecuación como esta, en que tenemos variables que probablemente las más fundamentales, el administrar esas variables nos genera mucho valor, mucho beneficio, y eso va a ir bajando a la medida que vamos agregando variables adicionales, y el costo también de agregar nuevas variables para nuestro análisis va aumentando. Entonces, en algún momento se juntan esta curva de beneficio y esta curva de costos, y normalmente esas son las cantidades de variables que terminamos manejando en un negocio. Pero está claro que hoy día, con los medios habituales de control de gestión, la cantidad de variables que son capaces de administrar hoy es limitada. Pero, ¿qué está pasando hoy día con la tecnología? Bueno, está pasando que las tecnologías nos permiten acceder a mucho más información en menos tiempo de lo que era antes. Imaginémonos, por ejemplo, hoy día todo lo que se está haciendo en agroprecisión, que de hecho va a ser una parte que vamos a mirar. Hoy día somos capaces de levantar verdaderos censos de nuestro campo, de saber casi hoja a hoja cómo está su nivel de vigor. Eso, si lo hiciésemos sin agroprecisión, sino que solo con gente mirando, obviamente no habría tiempo suficiente para generar esa información, para analizar esa variable. Pero hoy día estos métodos, estos medios de agroprecisión nos permiten levantar mucha información censal, o sea, prácticamente no muestral. Algunas de ellas son muestrales, algunas de ellas son censales, pero nos permiten administrar mucha información en tiempo real. Y luego entonces la capacidad de análisis que tenemos se nos ha incrementado muchísimo. Y por eso hoy día la cantidad de variables que podemos llegar a controlar es mucho mayor. Y la agricultura probablemente del futuro tiene todo que ver con esto, con en verdad dejar de administrar en base a muestras y empezar a administrar en base a censos de nuestro campo, probablemente árbol a árbol, hoja a hoja y cada vez en términos más precisos. Y esto un poquito es lo que ha cambiado. La tecnología nos ha permitido administrar y analizar mucho mayor cantidad de variables para ver cómo estos afectan a nuestro campo. ¿Cómo funciona un sistema de gestión en general? Bueno, un sistema de gestión tiene distintos alimentadores o registradores del sistema de gestión y tiene una parte de procesamiento y después de toma de decisiones y ver cómo estas decisiones afectan. Ustedes van a ver arriba, tenemos 8 iconos, ¿no es cierto? Que simplemente es un resumen de las fuentes habituales de información que nos provee un campo o una empresa agrícola en general. ¿Y cuáles son estas fuentes de información? Bueno, la más básica, la más típica lo que probablemente habría sido la primera fuente de información de un agricultor a comienzos del siglo pasado, es la contabilidad tributaria. O sea, nosotros, para llevar la gestión de nuestro negocio, a lo menos para pagar impuestos, tenemos que llevar una contabilidad tributaria y saber si estamos ganando o perdiendo dinero para saber cuánto vamos a pagar de impuestos.
Y eso es lo que habitualmente tienen todos, al menos porque están obligados a hacerlo por ley. Pero después, obviamente, ya puedes llevar una contabilidad distinta a la tributaria, que es la contabilidad financiera, que incluye una serie de conceptos más ligados a la gestión y no necesariamente al pago de impuestos. De hecho, un estado de resultados financiero, digamos, desde que se implementó IFRS, con mucho más acento, es cada vez más distinto a uno tributario. El tributario tiene una serie de concesiones eh, que están ligadas justamente al pago de impuestos, que son el incentivo o no del pago de impuestos. En cambio, la contabilidad financiera lo que intenta medir exactamente es cuánto el negocio genera y cuánto el negocio vale. Y esa es un poco la idea. Y después, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos todos los registros agronómicos humanos. Es decir, nosotros tenemos gente que trabaja, nosotros que está en el campo levantando información. Levantando información de cómo está el campo, puede estar haciéndolo vía calicatas, puede estar simplemente haciendo anotaciones, bitácoras propias, puede estar simplemente la información que tiene que ver con la contratación de personal. Eh, hay alguien que está hablando, ese José Briceño, dice persona, ¿no? A ver si voy a apagar el micrófono. A ver, déjame ver. ¿Tú estás con audio, Sebastián? Sí, Yo sí, sí, José Diseño, ya. ahí sí. Ahí está todo en silencio. Ah, perfecto. Entonces, tenemos todos estos registros que son habituales en un campo. Efectivamente, pero normalmente esto muchas veces se lleva simplemente en papel, que se van llenando planillas en papel para ir registrando información del campo, para ir conociendo algo de lo que nos está diciendo el campo. Tenemos también hoy día a disposición todos los registros meteorológicos externos, es decir, que lleva ya sea el gobierno, ya sea instituciones de investigación, etcétera, y que esa información está disponible para los campos, y probablemente la mayoría las usa para saber el nivel de pluviometría, ¿no es cierto? Las temperaturas máximas y mínimas, para saber las horas frío, las horas calor, la hora sol. Entonces, la idea, esta información es disponible, no la generamos nosotros, pero está disponible. Y después están, bueno, y aquí ya empezamos a meternos a todo lo que hoy día está más ligado con la agroprecisión. Tenemos registros agronómicos tecnológicos, es decir, registros que provienen de tecnología que nos está ayudando en el campo, ya sea drones, ya sea robots, ya sea satélites, ya sea cámaras de espectro montadas en aviones, etcétera, que ya empiezan a ser información que generamos con tecnología, y que esta información obviamente está siendo cada vez más masiva y cada vez más barata. Hace 15, 20 años la agroprecisión era prácticamente prohibitiva, en cambio hoy día es realmente muy barata, al menos en lo que es agroprecisión de riego y agroprecisión en todo lo que es cámara de espectro. Después están y que ya es información con la cual antes no la registramos, pero hoy día un poco la tecnología nos está obligando a registrarla, que son las acciones agronómicas, humanas y tecnológicas. Es decir, decimos, nosotros al sistema de gestión nuestro, no solo le pedimos información, sino que empezamos a registrar qué es lo que hicimos. Y eso lo empezamos a registrar nosotros como actividades humanas, o las mismas máquinas, los mismos drones que ya están ejecutando, empiezan a generar esa información. ¿Y para qué la generamos? O sea, ¿para qué generamos esa información? Para después tener la data de qué es lo que pasó una vez que ejecutamos alguna acción. Entonces, toda esa información está entrando al sistema de gestión. Después también, y esto es algo que es hacia donde va más la agroprecisión, que es que ya empezamos a ingresar al sistema de gestión los registros y los actos, que son los últimos dos puntos, de otros, o sea, de terceros. Es decir, nos ponemos de acuerdo con el vecino o entramos a una suerte de clúster, y todos empiezan a compartir información sobre lo que ellos mismos están registrando sus campos y lo que ellos mismos están haciendo. Que esto es lo que ya es agroprecisión más compartida,
que es justamente para empezar a generar una población, no solo de mi campo, sino quizás de todo el sector donde estoy, de toda la zona del mismo valle puede ser. ¿Ah? Y entonces de alguna forma me alimento de la información de mi campo, pero también me alimento de la información de los campos aledaños, tanto de lo que están registrando como también del registro de lo que hicieron. Entonces, aquí tenemos 8 fuentes de información genéricas, que obviamente unas son más básicas que otras, ciertamente, pero de alguna forma es para que ustedes tengan el espectro completo de todas las fuentes de información que hoy día ya se están usando en control de gestión de un campo. Obviamente no todos las ocupan, algunos no están preparados para ocuparlas, algunos no saben que existen, algunos piensan que son muy caras. Claramente el nivel de aversión o de preferencia por la tecnología tiene mucho que ver con cuántas herramientas están actualmente ocupando. Entonces, bueno, todo esto entra a sistemas de procesamiento. Pueden ser sistemas BI para procesamiento de información, los mismos sistemas de agroprecisión, y estos van llegando entonces a quien toma la decisión, que ahí sí normalmente es una persona, hasta ahora es una persona. Ahora, ojo, hay muchos sistemas que ya hace un rato no dependen de personas. O sea, por ejemplo, los sistemas de riego, ya hay muchos sistemas automáticos que ya simplemente están con determinadas variables y de determinados warnings, ¿no es cierto?, empiezan a actuar de inmediato. Es decir, cuando el nivel de agua ha pasado cierto nivel de profundidad en el suelo, estos sistemas vienen y se activan de inmediato para regar nuevamente y generar una humedad continua, ¿no es cierto?, uniforme en el tiempo. Y eso obviamente ya no necesita de mano humana. Obviamente hay que tener todo el sistema de riego preparado para eso. Pero eso es parte del control de la gestión y de la gestión en ese caso. Entonces, bueno, y lo que hace este agricultor, este administrador en el campo, es información que también se inyecta entonces a todo el sistema, al sistema de gestión. Entonces, esto es lo que llamamos hoy día un sistema de gestión. Claro, y si tienen estos 8 puntos, obviamente es un sistema de gestión moderno. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿qué fuentes, aquí teníamos 8 fuentes de información, qué fuentes de información o datos utiliza tu sistema de gestión? A ver, mirando esto, hoy día probablemente la mayoría está por acá, después de estos 3 o estos 4. Estos 4 son los más habituales, pero muchas veces ya este cuarto tampoco. A veces este tercero tampoco. ¿Ah? Muchas veces este tercero tiene más que ver con olfato, con intuición y no lo ocupan. Entonces, ¿cuáles de estos 8, de estas 8 fuentes de información están ocupando ustedes actualmente? ¿Qué fuente de información o datos utiliza su sistema de gestión? De aquí un poco vamos a hacer una especie de pirámide invertida, desde lo más común a lo menos común, y obviamente en la medida que uno va avanzando en la calidad del sistema de gestión, uno va ocupando, va yéndose hacia la punta de la pirámide. Lo más habitual, lo que suele usarse mucho en la agricultura, es obviamente el simple olfato. Nada más. O sea, la experiencia con el campo se va metiendo en la cabeza de cada agricultor y ya con ese olfato generado por la experiencia actúa, ¿cierto? Después, empezar a ocupar la contabilidad tributaria, que al menos una vez al año nos entrega algo de información de cómo estamos. Después la contabilidad financiera, que normalmente la contabilidad financiera ya tiene al menos entregas mensuales y nos permiten ir monitoreando cómo va el negocio y desde el punto de vista más que nada de gestión. Después ya es tener control de gestión financiero, en que la gracia del control de gestión financiero es que ya no es solo financiero, sino que además va empezando a ocupar, a unir los números contables con parámetros operacionales, muchas veces más básicos, pero ya empiezan a juntarse estos dos tipos de parámetros. Después el control de gestión operacional, que ya sin necesariamente estar mirando las finanzas, empezamos a mirar la operación en sí, ¿ah? Y empezamos a ocupar data para la operación, no necesariamente ligada, al menos directamente, con dinero. Después, obviamente, empezar a ocupar sistemas de inteligencia de negocios para procesamiento, es decir, no procesar nosotros la cantidad de información que puede llegar de un campo, sino que esta tarea asignársela a un sistema, a un software de inteligencia de negocio. Después, obviamente, todo lo que es agricultura de precisión y
Y finalmente, lo que ya se está entrando en la agricultura, lo que es inteligencia artificial. Es decir, que ya haya un motor, una mente artificial, analizando toda la data nuestra para empezar a tomar decisiones autónomamente. Esto hoy día es un poco la pirámide de los sistemas de gestión, y hay que ver, bueno, en qué tan avanzado estoy en esto, qué tan cerca de la punta de la pirámide estoy. ¿Ah? ¿Cuáles de estos pasos ya he pasado? ¿Ah? Y cuáles aún no empiezo. ¿Cuáles de ellos aún no empiezo? ¿De qué quiero hacerles un ejercicio? Porque que es justamente cuando empezamos a afinar el ojo humano. ¿Ah? El día a día nos topamos, no sé si con algo tan pintoresco como este cuadro, pero como con escenas como esta. Habitualmente nos pasamos por nuestro campo y vemos ciertas cosas. Y la idea es que el control de gestión, de un control de gestión, de un sistema de gestión, es mirar las escenas agrícolas del día a día como si fuesen data, como si todo fuese data, todo fuese información que necesitamos registrar. Entonces, nosotros lo que podríamos ver de inmediato es que aquí, en esta escena, tenemos una actividad. Hay una actividad productiva, ¿no es cierto? Hay una actividad operativa, que en este caso es la cosecha. ¿Ah? Nosotros miramos qué es lo que están haciendo, estamos viendo que están llenando cajas con fruta, están cosechando. Entonces, vamos sacando información bien primaria de esta escena. Después vemos que esta cosecha no se está haciendo sola, la están ejecutando gente que está trabajando con nosotros y que vamos a llamar mano de obra directa. O sea, hay gente trabajando acá en este campo. Están ocupando herramientas, ¿cierto? Y yo, ojo, en la parte anterior, esa gente cuesta dinero. ¿Ah? La escena no me dice nada de cómo los contraté. Lo único que me está diciendo es que estoy contratando una suerte de recurso, ¿ah? Que es la mano de obra directa. También estoy viendo aquí de esta escena que están ocupando elementos, están ocupando herramientas, ¿cierto? Están ocupando como bolsas o canastos para llevar la fruta, están ocupando remecedores, escaleras, están ocupando herramientas, y esas herramientas no son gratis, hay que proveerlas, hay que pagarlas, están ahí. Están ocupando maquinaria. O sea, tenemos una máquina que está ayudando en la labor de cosecha, ¿no es cierto? Y tenemos un vehículo, un camión que se está llevando la fruta al packing. Entonces, esa máquina tampoco es gratis. ¿Ah? Y eso obviamente es un costo que tenemos que estar mirando. Entonces, en general, ¿qué vemos en esta escena? Bueno, primero lo que vemos es la actividad de la cosecha, ¿cierto? Entonces, lo primero es que identificamos que hay una actividad productiva que llamamos cosecha, que consiste en extraer y recolectar los frutos de los árboles para luego enviarlos al proceso de embalaje. En la actividad de cosecha se recolecta un volumen y peso determinado en un tiempo determinado. ¿Ah? Entonces, eso es bien importante. Creo que aquí, de hecho, les puse un reloj en la actividad de cosecha. Porque efectivamente esto ocurre en un tiempo determinado, y es en una época del año, y a su vez también en un tiempo determinado de que se ha hecho la cosecha. ¿Cierto? Y obviamente lo que estamos viendo es que ahí hay volumen y peso. O sea, ahí se está generando un valor, un producto que vale dinero. Para desarrollar la actividad de cosecha es necesario utilizar recursos, dentro de los cuales en esta escena identificamos la mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales. En el caso de la mano de obra, su costo va a depender si es contratada o subcontratada y obviamente de su grado de calificación, entre otros factores. En el caso de las herramientas y materiales, su costo dependerá de si se les considera un activo fijo, depreciable o un insumo que se lleva a gasto en el año de compra, entre otros factores. En el caso de la maquinaria, su costo dependerá de si corresponde a un activo fijo a la empresa, si es arrendada a un tercero o se paga por el servicio específico de la faena en que participa. Esto es simplemente para mencionarles que en base a cada insumo hay decisiones detrás que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con las elecciones que estamos tomando para nuestro modelo de negocio. Entonces simplemente es para ejemplificarle eso. Contar con la información certera y oportuna de todas las variables anteriores nos permitirá no solo ver la cosecha, sino controlarla para luego mejorarla. ¿Sí? Es bueno empezar a afinar el ojo para que dentro de todo lo que veamos en nuestro campo, veamos también dinero en cada parte, dinero que está entrando, dinero que está saliendo.
¿Qué otras variables se podían ver en esta escena? Bueno, aquí uno podría decir, bueno, veo frutos, entonces yo podría llevar el conteo de frutos. Claro, habitualmente hoy día esto lo estamos haciendo bien muestralmente con algunos de los árboles, pero las tecnologías que hoy día están existiendo y están naciendo cada vez para más especies, obviamente es conteo tecnológico, conteo vía drones, conteo vía robots que van haciendo el conteo al lado de la hilera, etcétera. Vemos que cada uno de estos árboles obviamente tiene un cierto nivel de humedad, un cierto nivel de nutrición, etc. Vemos que hay malezas que podemos identificar. Entonces, y esto que habitualmente no lo tenemos asociado al control de gestión, porque asociamos muchas veces el control de gestión a simplemente el dinero. Bueno, esto ya tiene que ser parte del control de gestión habitual. Claro, y antes no lo llevábamos, ¿por qué? Porque era muy caro llevarlo, ¿ah? Pero hoy día es cada vez menos caro llevarlo. Y de alguna forma son cosas que obviamente los sistemas de control actuales nos van ayudando a monitorear. Entonces, recordemos las ecuaciones, ¿ah? Habíamos dicho que el producto, ¿no es cierto?, es una función de los recursos. Lo que produce un campo es una función algorítmica, es una suerte de algoritmo que transforman mis recursos en ese producto. Y en esta función entra la mano de obra directa, los materiales directos, los servicios de maquinaria, el tipo de suelo que tenemos, cuánta agua tenemos, el clima, todas las variables que pueden llegar a influir para que produzcamos más o menos. Otra ecuación, el valor agregado que generamos entonces tiene que ver con este producto que nace esta función, menos el valor de los recursos que generamos, es el valor privado. Pero asimismo tenemos esta misma función para lo social y esta misma función para lo medioambiental. Entonces, estas ecuaciones, de alguna forma, son las que tenemos que ir sumando a nuestro conocimiento. ¿Okay? El producto es esta función de transformación y claramente lo que tenemos que maximizar nosotros es el valor agregado privado, social y medioambiental. Vamos a entrar entonces a la primera parte, que obviamente es la más sencilla, que son los tipos de ingresos. Cuando sientan que efectivamente es muy obvio, denme algo de crédito y paciencia, porque obviamente además tenemos distintos tipos de alumnos, pero la idea es ir ordenando la casa, ir ordenando el método y ordenando nuestra cabeza. ¿Okay? Entonces vamos a hablar primero de los tipos de ingresos que tiene un negocio agrícola. El producto privado que se obtiene de esta función de transformación de este algoritmo de una empresa, llega a esta última por medio de los ingresos. O sea, el valor privado se genera vía la obtención de ingresos en una compañía. Los ingresos son el valor monetario del producto que obtenemos de nuestra función de transformación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho entonces que esta función generaba un producto? Los ingresos no es más ni menos que el valor monetario de ese producto. Así es simple. Los ingresos de un negocio agrícola se dividen en ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Probablemente esto no es solo atingente a un negocio agrícola, sino que todos los negocios tienen estas dos clases de ingresos, los operacionales y los no operacionales. Los ingresos operacionales son todos aquellos que provienen de la operación del negocio al cual la empresa se dedica. ¿Ah? Así de simple. Si la empresa se dedica a producir manzanas, los ingresos operacionales son todos los que están relacionados con el producir manzanas. ¿Ah? Y esos son los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales son ingresos que provienen de las actividades a las que la empresa se dedica. Son ingresos habituales, o sea, es decir, no son ingresos de una vez o de un día en el año, son ingresos habituales, es decir, que tenemos todos los años. Puede ser que estén concentrados obviamente en una época, que es cuando vendemos la fruta, pero son ingresos que son normales, habituales, no es que sean esporádicos. Se registran en cuentas contables distintas a las que utilizan los ingresos no operacionales. Y esto es bien clave, ¿eh? Porque muchas veces me ha tocado ver compañías donde están mezclados.
donde no se diferencia entre la venta de una máquina, por ejemplo, a la venta de un subproducto, que sí es habitual. Están todos en el mismo saco. Y obviamente aquí, para términos de gestión, tenemos que dividirlos. Puede que para fines tributarios no sea tan importante, pero para términos de gestión tenemos que dividirlos. Ejemplos de ingresos operacionales. La venta de productos agrícolas que provienen de los campos de la empresa. O sea, si estamos en una agrícola, este es el más habitual de todos, ¿cierto? Es lo que obtenemos por los productos que producimos. La venta de productos agrícolas que la empresa intermedia. Y a esto obviamente tiene más que ver con una exportadora que intermedia productos agrícolas de otros, ¿cierto? Pero esos son ingresos habituales. Y muchas veces una compañía agrícola exportadora tiene los dos, tanto de los campos propios como de campos de terceros. La venta de subproductos agrícolas que habitualmente generan la operación de la empresa. Por ejemplo, aquí es súper habitual ver que hay errores, que los subproductos no los toman como ingresos operacionales. Pero ciertamente si que yo voy a producir cualquier producto agrícola, su subproducto tiene que ver con la operación, 100%. La venta de servicios que la empresa entrega a sus clientes. También, yo puedo decir, mira, la verdad es que yo no me dedico a dar servicios de packing, pero esos servicios se los ofrezco a un par de vecinos y luego genero esos ingresos. Y esos ingresos nosotros los podemos generar dado que tenemos el packing armado. Entonces, de alguna forma, tenemos un activo operacional que está generando ese ingreso, así que luego esos ingresos son operacionales. Y la recuperación de gastos relacionados al negocio de la empresa. El más típico, el rebate, ¿cierto? El rebate, que un poco es lo que nos entrega, ya sea la exportadora, porque a la exportadora se lo generó la naviera, o directamente la naviera, por el hecho de haber contratado una cierta cantidad de espacios navieros. Entonces, esa recuperación de gasto, que de alguna forma es una rebaja que nosotros cobramos a la tarifa naviera, eso es un tipo de recuperación que es típicamente un ingreso operacional del negocio. Esto por mencionar algunos. Los ingresos no operacionales son todos aquellos que provienen de actividades a las que la empresa no se dedica. Por ejemplo, la venta de una maquinaria agrícola o un vehículo. Si bien ambos son activos que se utilizan en la operación, la venta de ellos no constituye la actividad operacional a la que se dedica la empresa. Es decir, por más que nosotros hayamos vendido una maquinaria de cosecha, por ejemplo, nosotros no nos dedicamos a la intermediación de maquinarias de cosecha. Entonces, eso claramente es un ingreso esporádico que surge porque quizás queremos cambiar la máquina, así de simple, o porque ya para nosotros ya no está funcionando adecuadamente. Entonces, eso es un típico ejemplo de un ingreso no operacional. Los ingresos provenientes de ganancias, dividendos o intereses en inversiones financieras hechas con los excedentes de caja de la empresa. Es decir, la empresa generó un segundo activo que es más líquido, por ejemplo, que puede ser efectivo, y de repente se nos empezó a acumular en la caja, y eso en vez de dejarlo en el banco, decidimos invertirlo. Bueno, ese dinero está ahí porque simplemente no lo hemos repartido, pero esa acumulación de dinero y ese nuevo activo que empezó a generar el operacional ya no es de la operación, sino que en verdad es un segundo activo financiero que tenemos en la empresa. Y esto también es más habitual, ojalá fuese mucho más habitual, pero esto también es bastante habitual en compañías muchas veces bien conservadoras o bien ordenadas, que van generando un activo no operacional, un activo financiero, que van acumulando en el tiempo y pasa a ser una parte importante de la ganancia de la compañía. Y ahí es cuando nosotros tenemos que dividir para entender bien la empresa. Tenemos que dividir, ok, cuáles son activos no operacionales, activos financieros, por ejemplo, y cuál es el activo de la compañía. Y esto, para simplemente marearnos un poco, también altera la forma en que evaluamos también el financiamiento de la compañía. Porque, por ejemplo, una compañía que tiene un activo financiero, llamémosle caja o fondos mutuos, y de repente extrae estos fondos mutuos para metérselos a la operación,
Bueno, en estricto rigor, lo que estamos haciendo es pasarle desde este suerte de empresa no operacional, una suerte de préstamo a la parte operacional. ¿Por qué lo medimos así? Porque si en verdad esta plata hubiese sido repartida y supongamos sacada de la compañía, esta empresa habría tenido que endeudarse para financiarse y en vez de haber ocupado los flujos propios. Y eso un poco es para ir midiendo, ok, cuánto de mi utilidad final realmente proviene de la operación y cuánto proviene, por ejemplo, de otros activos no operacionales de la compañía. Habitualmente el financiero es el más habitual de todos. Los ingresos provenientes de ganancias en inversiones hechas en sociedades relacionadas a la empresa. Ya cuando tenemos empresas un poquito más grandes o que están en una suerte de holding, muchas veces la agrícola, que suele ser la compañía holding a veces, tiene una inversión, por ejemplo, en el 30% de la empresa empacadora, y supongamos que la tienen entre 3 empresas distintas. Bueno, la utilidad el que le genera esa empacadora, esa sociedad empacadora, va en la parte no operacional, y es un activo ciertamente no operacional. Los ingresos provenientes de la diferencia de cambio, es decir, los provenientes de la apreciación de un activo en moneda extranjera, de ser un depósito a plazo, dinero, facturas por cobrar, etcétera, producto de la devaluación de la moneda local, que es lo mismo que la apreciación de la moneda extranjera respectiva, desde el momento de inversión, adquisición o registro. O sea, en algún momento a nosotros nos llegaron dólares, por ejemplo. Si nosotros queremos medir la parte operacional, lo lógico es decir, ok, apenas recibimos esos dólares al tipo de cambio que llegó, hasta ahí llegó lo operacional. De ahí en adelante hay una decisión implícita de mantener esos dólares, por ejemplo. Entonces, cualquier variación que haya sobre el valor de ese dólar que decidimos mantener en nuestra caja como dólar, entonces ya no es una decisión operacional, sino que es una decisión financiera. Y ya sea por implícita o por omisión, porque quizás se nos olvidó vender los dólares, porque quizás no necesariamente estábamos tomando la decisión de invertir en dólares, pero el hecho de no haberlo cambiado a pesos ya per se es una decisión. Entonces, cualquier devaluación o, o cualquier mayor valor del dólar, o menor valor del dólar, pasa a ser una utilidad no operacional. Porque implícitamente, al no cambiar los dólares, tomamos la decisión de invertir en dólares, implícitamente. Ya. ¿Cuándo se reconocen los ingresos? ¿En qué periodo uno reconoce que tenemos un ingreso? Y aquí está el principio de Vengo, que también hay muchos errores que se cometen con esto. Y los ingresos se registran en el momento en que ocurren, con independencia de la fecha de su cobro. Muchas veces enredamos lo que es el día que me pagan con el día en que facturé. O muchas veces no he facturado algo que ya en verdad merece ser reconocido como un ingreso. Entonces aquí vamos a ver cuándo efectivamente se genera el ingreso para la compañía. O sea, el ingreso se reconoce cuando ya le hemos entregado al comprador el producto o servicio que ordenó comprar. Esa es la regla general. ¿Ah? Un segundo, aquí estoy. Tenemos visitas que están llegando más o menos tarde. Entonces, esta es la regla general. El ingreso se reconoce cuando ya le hemos entregado al comprador el producto o servicio que ordenó comprar. Esa es la regla general. Costos y toma de decisiones. Bien importante. Utilizamos la palabra costo en términos genéricos para referirnos al valor monetario de los recursos que utilizamos, que entran en la función de transformación de la empresa. Entonces, así como habíamos dicho que los ingresos de alguna forma es la monetarización del producto, e identificado el producto como lo que entrega esta función, este algoritmo, entonces el costo es la monetarización de los recursos que ingresan a esa función de transformación de la empresa.
Dentro del genérico costos, sin embargo, existen los costos y los gastos. En general siempre hablamos como de costos como algo general, pero en verdad tenemos que ir reconociendo cuáles de ellos son costos y cuáles de ellos son gastos. Los costos son el valor de los recursos que se adquieren para ser transformados o ser parte del producto, ya sea bienes o servicios. Entonces los costos son una inversión en el producto. De alguna forma nosotros queremos sacar una rentabilidad de ese producto. Los gastos son el valor de los recursos que se adquieren para mantener la empresa en operación. Los gastos no son una inversión en el producto. Esa un poquito es la diferencia. O sea, de alguna forma, los costos tienen que ver con el insumo necesario, con los materiales necesarios para producir el producto final. En cambio, los gastos tienen que ver con el motor, con mantener vivo el motor de la compañía, con mantener vivo, por ejemplo, la gente que trabaja full time, ¿cierto? Para mantener vivo, por ejemplo, el arriendo de las oficinas, donde trabajan finalmente los dueños, o donde trabaja la gerencia. O sea, tiene que ver con gastos que alojan normalmente a quienes necesitan trabajar en la empresa y son los que están tomando las decisiones. Normalmente tiene que ver con eso. Diferencias entre costos y gastos. Los costos, el valor de los recursos utilizados en la producción o en los servicios entregados. Eso es lo que hablamos que es un costo. Son una inversión en el producto o servicio. Eso es bien importante. O sea, por ejemplo, todos aquellos gastos en insumos químicos, en fertilizantes, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los gastos en labores culturales, todo eso son costos que están pensando en la producción final, en el producto final. Luego, todo eso se llaman costos. Y hay una inversión. Si yo, por ejemplo, decido invertir en poda, y lo voy a decir así, invertir en poda, es porque espero que eso mejore el producto que voy a obtener y esa va a ser la rentabilidad de esa poda. Si es que yo decido invertir en fertilizantes, ¿no es cierto?, en nutrición, es porque espero que esa inversión sea menor a lo que me va a mejorar el producto final, porque si no, no lo haría. O sea, claramente, si es que a mí me costara mucho más eh, la fertilización del valor adicional que le voy a generar a mi fruta, obviamente probablemente no fertilizaría, ¿cierto? Eh, entonces, eso es cuando hablamos de que el costo de alguna forma debe ser medido con una rentabilidad. Yo espero invertir en ese costo porque espero que lo que me reditúe a nivel de producto sea mayor a ese costo. Entonces, los costos son fundamentales para la generación de ingresos y tienen una rentabilidad directa asociada. Y aquí es bien interesante esto, porque ¿cuántas de las decisiones de costos en verdad las tomamos pensando en cuál va a ser su efecto en la mejora del producto, ya sea a nivel de calidad o de productividad? ¿Cuántas de las decisiones de los costos realmente las estamos pensando con respecto a su ingreso incremental y midiéndolo? ¿Ah? Probablemente la mayoría de nosotros lo que aplicamos es una receta, ¿ah? Y no necesariamente cada parte de esa receta la estamos midiendo en cuanto a su generación incremental de rentabilidad. Y esa es así es como debiésemos mirar a cada costo en el cual nosotros incurrimos en un campo. Bueno, y los gastos son el valor de los recursos utilizados en la administración y mantención de la operación. No son una inversión en el producto o servicio, al menos en el corto plazo. Claro, porque uno puede decir en el largo plazo, sí, claramente en el largo plazo todos son una inversión, pero en el corto plazo no. Son fundamentales para mantener operativa la empresa y no tienen una rentabilidad directa asociada. Por eso normalmente todos estos gastos se absorben por el resto de las unidades productivas, porque de alguna forma asumimos que es el gasto que genera el motor, el motor administrativo, el motor que genera decisiones. Los costos y gastos son el valor monetario de los recursos que se usan en la función de transformación de una empresa.
Ya, Estamos Felipe, en yo los creo que 50 estamos, minutos. sí, estamos, Estamos justo en los 50 minutos. Te iba a proponer que hiciéramos eso, algunas 4 preguntas que están en el chat. Hay un par de comentarios y un par de preguntas, para que después pasemos a la pausa de 10 perfecto, minutos para que se estiren los pies y se tomen un café. Mira, perfecto. hay 2 comentarios, me imagino que tienen que ver con la primera parte del curso cuando estaba hablando de los nuevos sistemas de información. Hay uno que habla sobre que hoy día hay muchos, actualmente se puede trabajar con imágenes multiespectrales con las cuales se puede ver zonas de estrés y con eso zonificar los sectores a trabajar. Ajá. Hay otro comentario en ese mismo sentido que dice, también en pequeñas superficies de cultivos protegidos hay muchos sensores también para llevar registro y toma de decisiones. O sea, como que están hablando de las nuevas tecnologías que están surgiendo para generar nuevos indicadores. Así es. Y de hecho, tenemos una parte del curso que está destinado a eso, para un poco para que se vayan guardando. Perfecto. Hay 2 preguntas que son más concretas. Una es, ¿cuáles serían los sistemas de inteligencia en negocio o de negocio? No, a los temas de los BI famosos, son sistemas que lo que hacen es que vía las bases de datos que tiene la compañía, cualquiera sea ella, o sea, pueden ser bases de datos financieras, por ejemplo, las que vienen de la contabilidad, pueden ser bases de datos que ustedes vayan generando en Excel o en algún otro sistema vertical que tengan para administrar en la compañía. Los BI lo que hacen es agarrar toda esa data y generan un procesamiento de esa información para que ustedes tengan una mejor lectura o una lectura cotidiana de ellos. O sea, por ejemplo, la empresa donde yo estoy como director, que tiene estos BI, lo que tiene es todos los grandes indicadores del campo, lo tienen constantemente en su pantalla. Cualquiera sea ellos, por ejemplo, pueden ser productividad, mano obra por determinada labor, cuál es el costo de mano obra por determinada labor, pueden ser los niveles nutricionales del campo, pueden ser los niveles de irrigación del campo, etcétera. O sea, la verdad que cada empresa establece cuáles son sus indicadores claves y lo que quiere estar midiendo todo el día. Y además también les sirve mucho para compararse entre sectores o entre administradores, etcétera. Y bueno, sistemas de BI hay muchos. O sea, Microsoft tiene, están los de SAP, están ClickSense, ClickView, no sé, bueno, hay un montón de sistemas de BI. Y el tema, hay que aprender a programar con ellos. Las programaciones de esos BI son cada vez más sencillas, mucho más sencillas de lo que eran hace 10 años, 15 años. Y es una muy buena forma de no tener que estar generando reportería a cada rato, sino que esta es una especie de reportería automática y es inteligente, porque el sistema ya va sabiendo a dónde ir a buscar constantemente. Y puedes ir generando, obviamente, con los registros. Si tenías una cierta cantidad de indicadores que medías, entre todos esos indicadores con el BI puedes generar un nuevo indicador que hable de todos ellos a la vez. Son sistemas bien habituales en todos los negocios, pero no solo en el negocio agrícola. Perfecto. Hay una última pregunta. Si nos puede dar, por favor, más ejemplos de ingreso operacional y pensando en que no todos los negocios agrícolas son de fruticultura de exportación. Puede ser bueno, venta de ganado, por ejemplo, si tomamos eso es un ingreso operacional, ya sea la venta de cada una de las cabezas o venta directamente de la carne. Eh, lo que quiero decir, me define importante que es a qué negocio te dedicas, eh, todos los ingresos relacionados con los activos involucrados al negocio que te dedicas normalmente son operacionales, salvo la venta de esos activos, porque ese activo en sí y la venta de ese activo no es tu negocio. ¿Ah? Entonces, un poco para que vean en términos genéricos eso es. Yo he comprado una serie de activos con los cuales hago mi negocio. Todo lo que generan esos activos operacionales son ingresos operacionales. O sea, por ejemplo, si yo puse un packing, todos los ingresos que genere ese packing son para eso. Si, no sé, si tengo una planta lechera, por decirlo, sería exactamente lo mismo. O sea, todos los ingresos que tengan que ver con los activos operacionales son ingresos operacionales. Esa es un punto de la regla. Perfecto. Perfecto, profesor. Vamos a empezar entonces ahora la pausa de 10 minutos.
exacto, le pido a todos los alumnos que se paren, se pongan de pie, descansen, se tomen su café, pero nos vemos exactamente en 10 minutos para retomar la clase sin atrasos. Así que nos Perfecto. podemos poner una pausa y vamos a dejar andando un video. Bien, ya pasaron los 10 minutos y vamos a aportarnos de manera correcta para retomar en el tiempo que habíamos anunciado. Profesor Valdés, ya lo vemos de vuelta, así que Así puede es. retomar su clase para los próximos 55 minutos que nos quedan. Perfecto. Vamos a subir. Ok. Ahí estaba viendo el listado de negocios agrícolas que teníamos. Claro, efectivamente tenemos una fuerte presencia de fruta fresca, más que nada. Yo diría que el 95%. Tenemos algunas viñas, que también, de hecho, vamos a hablar de viñas, también de algunos indicadores para el rubro vitivinícola. Creo que en 2 clases más ya vamos a presentar indicadores de muchas compañías vitivinícolas. Así que también vamos a tener información bien precisa para ellos. Pero claro, efectivamente la mayoría es fruta fresca, lo que tenemos. Y tenemos también frutos secos, sí. Frutos secos también tenemos bastante. Ok, entonces, volviendo, tenemos que, habíamos dicho que los costos y gastos, entonces son el valor monetario de los recursos que se usan en la función de transformación de una empresa. Eso es la definición. Los costos y gastos operacionales son el valor monetario de los recursos que se usan en la operación del negocio al cual la empresa se dedica. Entonces, esto simplemente es ponerle el apellido. Y estos costos y gastos operacionales son costos y gastos que provienen de las actividades de las que la empresa se dedica, son costos y o gastos habituales y se registran en cuentas contables distintas a las que utilizan los gastos no operacionales. Esto es un poquito de lo que hemos hablado. Y los gastos no operacionales son el valor monetario de los recursos que se utilizan en actividades no relacionadas con el negocio de la empresa. Y como definición, los gastos no operacionales son gastos que provienen de actividades en las que la empresa no se dedica, son gastos ocasionales, se registran en cuentas contables distintas a las que utilizan los costos y gastos operacionales y tributariamente pueden tener un tratamiento distinto dependiendo del país y dependiendo de la naturaleza del gasto no operacional. ¿Cuándo debemos reconocer que tenemos un costo? Ya habíamos hablado del principio de vengado para el tema de los ingresos. Ahora, ¿cuál es el principio para el tema de los costos? También hay un principio de vengo. Los costos se registran en el momento en que ocurren, con independencia de la fecha de su pago. O sea, ya hemos visto que la fecha de pago nada tiene que ver con cuando registramos finalmente el costo y el ingreso. Ya sea cuando cobramos o cuando pagamos, eso no tiene nada que ver con cuando registramos el ingreso o el costo, sino que ambos tienen que ver con la ocurrencia del hecho económico. Ese es el punto clave. ¿Cuándo debo reconocer que he incurrido en un costo? Cuando tengo certeza de que he utilizado un determinado servicio por el cual pagué o pagaré un monto conocido o estimable de dinero. Aquí cuando les digo estimable de dinero es porque muchas veces el costo sabemos en que incurrimos o que ocupamos un determinado servicio, pero no siempre sabemos cuánto exactamente nos va a costar. Entonces, cuando no sabemos cuánto nos va a costar, debemos estimar el costo. Cuando tengo certeza de que he consumido un determinado activo por el cual pagué o pagaré un monto conocido o estimable de dinero. Cuando tengo certeza de que he transferido un determinado activo por el cual pagué o pagaré un monto conocido o estimable de dinero. Es lo que llamamos costo de vengado, que dice que todo costo se debe reconocer en el momento que existe un compromiso ineludible, considerándose en ese momento como decremento patrimonial. Eso es básicamente lo que llamamos, cuando debemos reconocer que hay un costo para la compañía. Aquí hay algo bien importante que no sé si que todos lo habrán captado, pero nosotros, como yo le había dicho, los costos son recursos en los cuales invierto para obtener una rentabilidad futura. Ahora, son costos que no necesariamente son uno a uno, o sea, como podría ser, por ejemplo, para hacerle el guiño a la gente del vino,
una caja de vino o de todo el costo seco del vino, o sea, el corcho, la cápsula, la etiqueta, la botella, la caja de embalaje, que están claramente súper identificados como que son costos que tienen que ver con el embalaje para una venta y que debo reconocer ese costo apenas lo vendí, apenas vendí ese vino. Bueno, hay otros costos que no tienen una trazabilidad tan clara con respecto al producto final vendido, como podrían ser, por ejemplo, todos los costos agrícolas. O sea, de alguna forma nosotros, eh, la fruta que vendemos es una especie de construcción de esa fruta, para la cual ocupamos muchos tipos de recursos. Y todos esos recursos lo que se hacen es que se activan porque hasta ese momento no lo he gastado. O sea, ¿cuándo realmente yo debo reconocer que tengo un costo de venta, por ejemplo, en el caso de la fruta? No es el momento en que yo incurrí en el gasto. O sea, por ejemplo, si yo aplico un fertilizante, esa fue una inversión en la fruta que voy a vender después. Pero ese bien en el cual invertí, que es la fruta en sí, todavía no la he transferido. Es decir, yo no he transferido esa fruta por la cual gasté, por ejemplo, en un fertilizante. Entonces, ¿cuándo yo voy a reconocer que tuve un costo? Cuando vendí la fruta. Porque ahí hice la transferencia del bien por el cual invertí en un determinado costo. O sea, un error muy habitual de las agrícolas y que tiene que ir muchas veces por solo llevar contabilidad tributaria, es que llevan todos sus costos de la temporada, lo llevan apenas han incurrido en el gasto o costo, lo llevan directamente a resultado. Y la verdad es que eso no es resultado de huella. Eso va a ser resultado cuando se venda el producto para el cual ustedes generaron ese gasto o costo. Entonces, por eso les digo que aquí es bien importante que se haya transferido ese activo para reconocerlo como costo. ¿Ok? Entonces aquí algunos ciclos de compra, facturación, costo y pago habituales, un poco para que vayan viendo que efectivamente el timing de compra de un insumo o de pago de un insumo no necesariamente tiene que ver a cuánto tiene que ser reconocido. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en un caso podemos tener que hacemos una orden de compra de un determinado insumo, resulta que tenemos que pagarlo antes. eh, por ejemplo, aquí de una asesoría, en este caso es de una asesoría, recibimos la asesoría, después recibimos la factura y muchas veces después pagamos la parte final de la asesoría. Típico que una asesoría nos piden, ya págueme el 50% antes y el 50% después. Entonces, nosotros reconocemos todos estos hechos económicos. Hay una orden de compra a quien nos presta el servicio, le pagamos un 50% antes, recibimos la asesoría y después llega la factura. ¿Cuándo nosotros debiésemos reconocer el costo? Bueno, cuando recibimos la asesoría. Ahora, ese costo, si es que es una asesoría recibida, por ejemplo, para producir un bien adicional, claro, ¿qué es lo que hacemos? La asesoría la inventariamos, es decir, la que reconocemos como una inversión, por ejemplo, una asesoría de un técnico, y la vamos a reconocer recién como costo cuando vendamos la factura que tenga que ver con esa o sea, la fruta que tenga que ver con esa temporada. Pero ¿cuál debiese ser el registro? Apenas terminó la asesoría, yo debiese considerar que esa asesoría forma parte de mi costo de la temporada y no necesariamente cuando llegó la factura. La mayoría lo hacemos efectivamente cuando llegó la factura porque ya tenemos como ciencia cierta el monto, pero en teoría apenas recibida la asesoría debiésemos reconocer que ya tenemos una obligación porque ya recibimos el servicio prestado. Entonces ahí ya debiésemos reconocer que incurrimos en un costo, ya sea si es una asesoría tributaria, por ejemplo, esa podríamos llevarla, es un gasto y podríamos llevarla directamente a resultados, pero si es un costo de una asesoría técnica, por ejemplo, la debiésemos poner en inventario, agregarla al valor del inventario y reconocerla como costo cuando se venda la fruta respectiva. Tenemos por ejemplo, una compra de un inventario puede ser un insumo químico. Entonces hacemos la orden de compra,
llega, por ejemplo, el producto, eso lo inventariamos, entonces se incrementa el inventario, nos llega después la factura, después consumimos ese inventario, por ejemplo, de un insumo químico, y ese consumo de inventario va a aumentar el inventario de fruta, o fruta en proceso, o lo podemos llamar así. Y después viene el pago. ¿Ah? Entonces aquí es otra forma de reconocimiento. Otra, por ejemplo, que en la misma asesoría tuvimos la orden de compra, llegó la asesoría, es decir, no hubo ningún pago, llegó la factura y después nos llegó el pago, o sea, hicimos el pago como final. Y aquí nuevamente, cuando recibimos la asesoría es cuando debemos reconocer que tuvimos el costo que, dependiendo del tipo de asesoría que estamos recibiendo, lo podemos llevar directamente a gasto o lo podemos considerar como un incremento de inventario de la fruta que estamos en proceso, por ejemplo. Y aquí otro caso que tiene que ver con el inventario. Nosotros podemos haber recibido la orden de compra, resulta que este es un proveedor que no nos cree o que necesita de pago previo, hacemos el pago, se incrementa el inventario, nos llega la factura y después ese inventario se consume y se lleva al campo, por ejemplo. Y ahí obviamente también aumenta el campo, el valor del inventario de fruta. 4 ejemplos típicos y para que vean que claramente hay distintos hechos económicos y en distintos timing. En todos los casos donde está en rojo es cuando se considera el movimiento en el costo, ya sea como un gasto directamente al resultado o como un incremento al inventario de fruta, por ejemplo, que podemos tener. O el inventario puede ser de cualquier tipo de producto agrícola. Leche, podría ser también el, el ganado, podría ser el valor del vino que tenemos en guarda, etcétera. Cualquier tipo de inventario agrícola podríamos tenerlo acá. ¿Cuáles son los principales costos y gastos de un negocio agrícola? Bueno, los principales costos operacionales de un negocio agrícola son, primero, los costos relacionados a las personas. Normalmente, mano de obra directa. Los costos relacionados a los insumos agrícolas. Costos relacionados con maquinarias y equipos agrícolas. Costos relacionados con el consumo de energía. Costos relacionados con el agua utilizada para riego, costos relacionados con otros servicios de terceros, por ejemplo, asesorías técnicas, por decir algunos. Entonces, estos tipos de costos son los habituales en un negocio agrícola. Y obviamente hagan el símil para cualquier industria agrícola. La idea es que vayan teniendo una noción de los tipos de costos y de lo que llamamos costos habitualmente en una operación agrícola. Por ejemplo, los costos relacionados a las personas. Tenemos las remuneraciones y leyes sociales. Todos los beneficios que muchas veces los llevamos por fuera. Alimentación, movilización, el seguro complementario de salud cuando haya, el seguro de vida, el vehículo de estas personas, la vivienda. Obviamente movilización para algunos vehículos, para los que tienen vehículos. Vivienda, que también es bastante habitual en el rubro agrícola. Efectivamente darle una vivienda al trabajador o al administrador agrícola. Todo lo que es ropa de trabajo, los implementos de higiene, los elementos de protección personal, todo lo que son los servicios de contratista, obviamente, que es otra forma de pagarle a la gente. Los servicios de alimentación, que es otra forma de darle alimentación, que no vaya en el sueldo, pero que vaya, que tengamos un casino, por ejemplo. Todos los servicios sanitarios, por ejemplo, el arrendo de baños químicos. Todos los servicios de transporte de personas, que si no pagamos la movilización como beneficio, es habitual tener un servicio de transporte de personas para que la gente llegue al campo. Todo eso está relacionado entonces con el hecho de tener gente trabajando para nosotros. Todos estos costos están relacionados a la elección de tener gente trabajando con nosotros. Costos relacionados con insumos agrícolas, insumos para control de plagas, acaricida, insecticida, nematicida, insumos para control de enfermedades como la bactericida, el fungicida, insumos para control de malezas, bueno, los herbicidas, todos los reguladores de crecimiento, los fertilizantes, ya sean orgánicos, químicos, los biofertilizantes, bioestimulantes, todos los coadyuvantes o adherentes, todos los implementos para estas mismas aplicaciones. Todo esto son
costos relacionados con los mismos insumos agrícolas, ¿ya? Y si uno se fuese a costos relacionados con la actividad de controlar plagas, por ejemplo, uno también debiese agregar todos los costos relacionados con las maquinarias también, ¿ah? Si uno se fuese, dijese el costo de la actividad de control de plagas, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo solo los costos relacionados con los insumos, no con la actividad de control de las plagas, ¿ok? Los costos relacionados con maquinarias y equipos agrícolas, los servicios y arriendos de maquinaria pesada, servicios y arriendos de tractores, servicios y arriendos de maquinaria de cosecha, servicios y arriendos de maquinaria y equipos de forraje, servicios y arriendos de cargadores frontales, servicios y arriendos de equipos de labranza, servicios y arriendos de equipos sembradores, servicios y arriendos de equipos pulverizadores, servicios y arriendos de drones, los repuestos, la depresión de maquinaria y equipos propios, combustible y lubricantes, mantenciones y reparaciones de maquinaria y equipos. Se fijan, en todos los primeros 10 puntos hay servicios y arriendos, y los diferencio. Muchas veces, todo el pañol de máquinas de una compañía es una especie de unidad aparte y le da servicios a sus propios campos. Y simplemente se reconocen como una especie de costo de transferencia interna, aunque no mueva los resultados globales de la compañía. Es simplemente para llevar la gestión de cuánto cuesta hoy día tener maquinarias. Entonces, muchas veces en una agrícola, lo que hace la parte de maquinaria de esa agrícola es que le cobra una tarifa por hora de uso por cada maquinaria a la operación agrícola, de manera de hacer un símil como si se estuviese arrendando a terceros. Pero también, obviamente, ese campo puede arrendarle a terceros la maquinaria y se la puede arrendar sola, se la puede arrendar con un operador, y obviamente eso también se lleva, la idea es generar un símil con que si llevásemos la maquinaria por dentro o por fuera, debiesen ser ambas tarifas comparables para el campo, ¿ah? Debiesen ser ambas a valor de mercado. Ahora, obviamente, aquella compañía que tiene sus propias máquinas, entonces va a incurrir en gastos de repuestos, de depreciación, combustible y lubricante, etc. Ahí las mantenciones. Entonces aquí obviamente detrás de esto, de todos estos tipos de costos asociados a maquinaria, también hay decisiones implícitas de los que deciden tener su propia maquinaria o los que deciden arrendarla a terceros. Todos los costos relacionados con el consumo de energía eléctrica pública, lo que controlamos entonces en la distribución, el arriendo de generadores eléctricos, todos los combustibles y lubricantes de esos generadores, el costo de la energía eléctrica generada en base a energía eólica, ya cuando nos vamos a energías sustentables, o el costo de la energía eléctrica generada en base a energía solar. ¿No es cierto? Que es cuando nosotros podemos generar vía motores y ocupar combustible y lubricante, o generar energía con el viento o con el sol. Entonces, todos esos costos también están relacionados con la energía. Costos relacionados con el agua utilizada para riego. Por ejemplo, tarifas por uso de infraestructura hidráulica, en las carreteras hídricas. O sea, en Perú, que tiene mucho más que en Chile, hay tarifas que hay que pagar por cada litro utilizado de estas carreteras hídricas. El tarifa por consumo de agua potable, obviamente esto es lo menos común, nadie ocupa agua potable, pero si se ocupase, obviamente esa tarifa sería parte del costo, de nuestro costo de agua. Las cuotas de asociaciones de canalistas, las mantenciones de canales y acequias, las reparaciones de estos canales y acequias, o sea, claramente todo eso está relacionado con el hecho de tener agua, ¿ah? Entonces, o con el riego, podríamos decir, este es el costo de tener agua o es el costo de regar. Las mantenciones y las reparaciones del sistema de riego, de de todas las mangueras y de todas las válvulas. Toda la reposición de esas válvulas, de esas mangueras, claramente son parte del costo de regar. Las depreciaciones de la inversión en el sistema de riego, obviamente todo, dado que hay una obsolescencia, tenemos que ir reconociendo que ese activo vale cada vez menos en el tiempo. Y ese menor valor tenemos que reconocerlo como un costo activable. ¿Okay? Entonces, todos esos son tipos de costos asociados entonces al riesgo. Los costos relacionados con otros servicios terceros, por ejemplo, los servicios de control de heladas, los servicios de pulverización, los servicios de seguridad, los servicios de laboratorio para análisis foliares, análisis de agua de riego, etc.
los servicios de control de aves, ¿no es cierto? El arriendo de colmenas de abejas, los servicios de monitoreo agrícola, terrestre, aéreo y satelital, para lo que es el agroprecisión. Todos servicios que ocupamos en nuestra operación y que debiesen ser también activados, dado que todos esos fueron necesarios para producir la fruta o el racimo para el vino o para tener ganado vendible o ganado explotable, para cultivos, para frutales, para lo que sea. Vamos a hablar ahora, ya un poco aquí determinamos todos los tipos de costos que tenemos, ¿no es cierto? Que esos son los costos habituales, finalmente es lo que contratamos en el campo. Pero ahora, para hacer gestión agrícola, nosotros tenemos que empezar a ponerle apellidos de alguna forma a los costos. ¿Ah? Entonces, y la forma de ponerle apellido a los costos para empezar a clasificarlos hay muchas. Y la naturaleza es la más sencilla y es la primera de ellas. Entonces, la naturaleza de un costo o gasto se refiere al recurso o al tipo de recurso que lo generó, que generó ese valor monetario en contra. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la clasificación por naturaleza del costo? La naturaleza de un costo se refiere al producto o servicio adquirido o contratado que lo generó, que generó el producto o servicio. Cuando los costos se clasifican por su naturaleza, entonces significa que se están agrupando por grupos de productos o servicios similares. El nivel de similitud entre los costos agrupados en una misma categoría determina qué tan genérica o específica es la clasificación ocupada por la empresa. Eso es bien importante. La naturaleza es una clasificación. Entonces, lo que estamos intentando agrupar en esa clasificación es tipos de costos o gastos parecidos entre ellos. Entonces, nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de insecticidas como una naturaleza. Y ahí debiesen llevar a esa naturaleza todos los insecticidas o tipos de insecticidas que existen. O costos de mano de obra, independiente de para qué se ocupa esa mano de obra, ese es un genérico para el recurso de la gente que utilizamos en un campo. Habitualmente las empresas que clasifican sus costos por naturaleza utilizan entre 8 y 15 familias de costos. Es un poco como es más o menos lo que uno habitualmente ve. ¿Cuántos tipos de costos o tipos de naturaleza? En general, uno puede clasificar entre 8 y 15 familias. Y muchas veces lo que uno va expandiendo es que uno entra a un primer nivel de naturaleza y después uno va haciendo una especie de drill down, entrando, y uno después tiene subfamilias. Y después de la subfamilia tiene ya directamente el tipo, exactamente el tipo de costo en el cual se incurrió. Entonces, habitualmente las empresas que clasifican sus costos por naturaleza utilizan entre 8 y 15 familias de costos, las que luego se expanden en 2 o más niveles con clasificaciones más detalladas. Entonces, uno va trabajando en grandes familias, después en subfamilias, hasta llegar al último nivel de detalle. Naturalezas de costos que habitualmente podemos encontrar en un plan de cuentas son los gastos en personal, gastos en asesorías, costos de transporte, gastos por intereses, costos de energía, costos de combustibles, costos de insumos químicos, etc. Entonces, nuevamente, si se fijan, cada uno de estos es un tipo de recurso. El gasto en personal es gente, ¿cierto? En asesoría es básicamente una consultoría, a pesar de que también es gente, pero lo que entregan en general aquí es bien específico. El costo de transporte, obviamente son fletes, ¿no es cierto? Y siempre van a ser tipos de transporte. Los gastos por intereses, obviamente los intereses de deuda, de cualquier tipo, dependiendo de cualquier tipo de financista, ya sean bancos, financieras, los mismos proveedores, etc. Costos de energía, cualquiera sea de ellas. Podríamos tener energía solar, eólica, en base a combustible, o la misma que venga de la distribución de energía local, etc. Los costos de combustible, cualquiera sean ellos, ya sea petróleo, gasolina, o los mismos lubricantes, que muchas veces los ponemos en el mismo saco. Costos de insumos químicos, en que aquí podríamos tener herbicidas, insecticidas, ¿no es cierto? Y ponerlos todos como dentro de insumos químicos, etc. Y aquí tenemos, así vamos mostrando, por ejemplo,
esto sería, sin haber puesto aquí valores numéricos, después lo podemos ir poniendo, una clasificación que podría ser de un reporte de una administradora agrícola en base a naturalezas de costos. Entonces podría decir que el primer ingreso tiene que ver con venta de fruta, ¿no es cierto? Y los costos los divide esta administradora agrícola en mano de obra, servicios de contratistas, que obviamente por su importancia los separó, insumos agrícolas, energía y combustibles, materiales y herramientas de trabajo, arriendos, mantenciones, insumos de oficina, asesorías, depreciación y gastos financieros. Si se fijan aquí, mezcló operacionales con no operacionales, pero esta es una clasificación que perfectamente podría ser viable para un determinado campo. Entonces aquí hay solo naturalezas. Y si se fijan, en ninguna de esas naturalezas escribe la actividad para la que fue ocupado. O sea, nosotros decimos mano de obra, pero esa mano de obra, por lo menos en este reporte, no sabemos si fue ocupada en cosecha, si fue ocupada en poda, en raleo, en manejo de estructura. O sea, de alguna forma, este reporte no nos dice en qué actividad productiva fue ocupada la mano de obra, pero solo nos dice que fue mano de obra, es decir, que esto está asociado a gente, ¿cierto? Lo mismo que el servicio contratista. No nos dicen qué más. El insumo agrícola tampoco nos dicen qué tipo, si está puesto tal cual así, en qué tipo de insumo agrícola. Son fertilizantes, son herbicidas, son insecticidas. No nos dice. Nos dice que son insumos agrícolas, ¿cierto? Y tampoco, claro, tampoco nos dicen esos insumos agrícolas qué actividad cumplen dentro del campo. ¿Ah? Si control de plagas, control de maleza. No nos dicen un poco para qué fue ocupado. Solo nos dicen que son insumos agrícolas. O sea, ya sabemos básicamente en qué gastamos, pero no el para qué gastamos. ¿Ah? Y aquí tenemos un ejemplo, esto es un resumen. Ustedes saben que ODEPA, que pertenece al Ministerio de Agricultura, entrega habitualmente fichas técnicas de las distintas especies frutales y cultivos. Y aquí está un ejemplo para las cerezas. Son distintos reportes porque fueron hechos obviamente en distintos años y en distintas regiones de Chile. Y aquí podemos ver una división hecho en base o un reporte hecho en base a naturaleza de costos y gastos. Tenemos en cada una de las regiones y para cada fecha los kilos por hectárea que tenían estos predios, y esto está en qué moneda, esto está todo en dólares por hectárea, y ahí tenemos los ingresos por venta, y tenemos también las distintas naturalezas de gastos o costos de este predio, del predio que era parte de la ficha técnica. Y ahí tenemos cuánto se gastó en mano de obra, cuánto se gastó en insumos agrícolas, en servicios de transporte, en servicios de maquinaria, en energía, servicios higiénicos, análisis y certificaciones, servicios de polinización, agua para riego, servicios de seguridad, servicios de laboratorio, gasto financiero. Disculpen que ahí aparece 2 veces servicio de laboratorio, pero era el mismo. Se fijan, hay que ya los 2 líneas más arriba. Y bueno, y se fijan, esto es todo naturaleza de gastos. Aquí no hay, hasta ahora no nos dicen en qué actividad se utilizó. Nos dicen simplemente en qué gastamos. En qué gastamos. No en cómo o en el para qué. En qué gastamos. Y eso es lo que intenta reflejar este tipo de reportería. ¿En qué gastamos? Esa es la pregunta que se quiere responder cuando se presenta una reportería por naturaleza. Aquí tenemos el mismo reporte, pero lo abrimos. Y entonces la mano obra temporal la tenemos arriba, ¿cierto? Y después todos los que son insumos agrícolas los dividimos en fungicidas, bactericidas, fertilizantes, insecticidas y acaricidas, los fertilizantes foliares, los reguladores de crecimiento, herbicidas y adherentes. Están todos separados. Entonces ahora esta línea que se llamaba insumo agrícola, le hacemos un doble clic, ¿no es cierto? Y abrimos ese gasto o ese costo para mostrar más detalle. Lo mismo, los servicios de transporte también. Antes solo sabíamos cuánto nos habíamos gastado en servicio de transporte, ahora
Lo abrimos un poco más y tenemos transportes de fruta, transportes de insumos, como dentro de servicio de transporte. Entonces empezamos ya a saber, si se fijan, seguimos diciendo en qué gastamos, pero ahora a un mayor nivel de detalle. Ahora estamos mostrando un segundo clic, ¿no es cierto?, sobre esa naturaleza de gasto. Lo mismo para servicios de maquinaria. Maquinarias para aplicaciones, maquinarias de poda, maquinarias de labranza, servicios de melgadura. Ahora, claro, ya en el caso de maquinaria de poda, obviamente ya estamos un poco diciendo en qué actividad fue gastado, porque es maquinaria específica para la poda. ¿Ah? Entonces, obviamente ya nos empiezan a decir un poco en qué actividad, pero sigue siendo la primera respuesta que obtenemos de acá es en el qué, no en el cómo ni en el para qué. Y ahí tenemos el total de servicios de maquinaria. Y después tenemos todos los otros gastos, que consumo de energía eléctrica, arriendo de baños químicos, servicios de certificación, arriendo colmenas, agua, servicios de seguridad, análisis de suelo y foliares e intereses sobre los préstamos. Poco el mismo reporte anterior, pero tenemos aquí ya más detallado. Y en teoría, obviamente, podríamos llegar en cada uno de estos costos, o sea, no en teoría, en la práctica, podríamos llegar en cada uno de estos costos, en cada una de estas naturalezas, hasta el último detalle, que inclusive decir, oye, hasta quién le compramos el servicio o el producto. Pero normalmente, y esto es probablemente es la reportería más habitual, la reportería más habitual que uno encuentra es por naturaleza, que es en el que gastamos. ¿Por qué? Porque en general los administradores agrícolas y los mismos dueños lo que quieren saber es por dónde les duele el bolsillo, ¿cierto? Y prefieren verlo así para ver dónde cortar o no cortar. Entonces, la identificación de los costos y gastos de la empresa por su naturaleza es una de las clasificaciones más utilizadas en gestión, como les decía. Esta clasificación responde a la pregunta ¿en qué se gastó? Entonces, normalmente ocupamos la naturaleza para decir en qué se gastó. Eso es lo que queremos saber. Vamos a hablar ahora entonces de las funciones asociadas con los costos agrícolas. Lo otro era la naturaleza, ahora vamos a hablar de las funciones asociadas a estos costos. La función de un costo se refiere a la actividad o función en la que se utilizará o se utilizó el recurso que lo generó. Clasificación por función del costo. Entonces, la otra era la clasificación por naturaleza, ahora vamos a hablar de la clasificación por función del costo. La función de un costo se refiere a la actividad o función en la que se va a utilizar el producto o servicio que lo generó. Por ejemplo, la cosecha. ¿Ah? O sea, esa fue la actividad. Y obviamente la actividad ocupa una serie de insumos que tienen distintas naturalezas, o una serie de gastos que tienen distintas naturalezas. Pero todas se ocupan en la actividad de cosecha. ¿Ah? Si es que clasificamos por actividad, y estamos hablando de cosecha, por supuesto. Cuando los costos se clasifican por función, entonces, significa que se están agrupando por actividades iguales o similares. Habitualmente, las empresas agrupan las actividades en áreas, departamentos, jefaturas o gerencias, y la clasificación por función, entonces, también va respetando esas agrupaciones. Entonces, muchas veces cuando miramos la compañía como un todo, la primera clasificación es el área o el departamento. Incluso hay una previa que si es operacional o no operacional, como lo habíamos hablado antes. Pero primero es por áreas o departamentos. O sea, decimos, por ejemplo, la área agrícola, la área de ventas, la área financiera, y esas son áreas distintas. ¿Ah? Y lo primero que hacemos es clasificar por esas funciones y después dentro de esas funciones en qué actividades. La clasificación por función más genérica que se conoce es agrupar todos los costos de producción en costos de explotación, esa es la más genérica de todas, y todos los costos de administración y ventas en gastos de administración y ventas. Y aquí un poco para disculpando la redundancia. Funciones que habitualmente podemos encontrar en un plan de cuentas, normalmente como centros de costos, son marketing, ventas, exportaciones, administración, finanzas, operaciones, producción. Y si nos vamos al predio en sí, las actividades habituales, siembra, raleo, poda, cosecha, etc. Entonces, si nos vamos a un gran genérico, primero la compañía la dividimos en estas áreas. Una que tiene que ver con la operación en sí, con todo lo que es explotación,
y después tenemos otras funciones que tienen que ver con la venta de ese producto, con el marketing de ese producto, y otras áreas que tienen que ver con la administración financiera de la empresa. Ahora, si entramos a la parte de operación de un predio en sí, nos vamos a un segundo clic en que nos vamos a las actividades de esos predios, y ahí tenemos entonces la cosecha, la siembra, el raleo, la poda, etc. Entonces, aquí tenemos 3 niveles de clasificación por función. La más genérica es la que tenemos al lado izquierdo, que los ingresos los dividimos en ingresos de explotación y en ingresos no operacionales. Y los costos y gastos los dividimos en costos de explotación, los gastos de ventas y los gastos no operacionales. Esa es la más básica de todas, la que habitualmente encontramos bien del estado financiero en bolsa, etc. Ahora, podríamos ya hacer otro nivel de clic, o sea, un clic adicional. Y bueno, los ingresos los vamos a mantener, y los costos y gastos, los de explotación, los vamos a dividir en costos de producción, costos de operaciones, y los de ventas, los podemos dividir en gastos de logística, gastos de venta, gastos de marketing, y los de finanzas, de administración, en gastos de finanzas, gastos de administración, y gastos no operacionales ya en la parte no operacional. Si hacemos otro clic, toda la parte de producción la podríamos dividir en costos de cosecha, costos de fertilización, costos de aplicaciones fitosanitarias, costos de poda, costos de raleo, y así todas las funciones. Obviamente aquí puse algunas nomás. Y también mantener las de marketing, las de ventas, los gastos de finanzas, los de administración y los no operacionales. O sea, aquí tenemos 3 niveles de apertura de gastos y costos, que siempre se pueden llevar a un nivel de detalle adicional, y un poco lo que vamos a ir viendo en el curso es reportes verdaderos ya de agrícolas para ver cómo se llegan, hasta qué nivel se presenta. Y el mismo ejemplo que vimos antes, que lo hicimos por naturaleza, aquí lo vemos por función. Entonces, el más básico, como habíamos hablado, tenemos ingresos de explotación y los no operacionales. Claro, este ejemplo que he dado de PAN no tiene ingresos no operacionales, así que están cero. Y tenemos los costos de explotación, los gastos de mención y ventas, que tampoco los pone ODEPA, y sí tiene gastos no operacionales que tienen que ver con los intereses en general. Entonces aquí está como fuente ODEPA. Vamos a entrar a un nivel más de detalle. Entonces, los ingresos los mantenemos, la venta de la fruta en este caso, y la venta de la cereza a la exportadora, y los costos los dividimos. Entonces tenemos los costos de cosecha, el control fitosanitario, nutrición, control de enfermedades, control de plagas, control de malezas, lo que es regulación de crecimiento, el riego y limpia acequias, la poda, el raleo, la polinización, control de heladas, preparación de suelo, como actividades que estamos abriendo. Y tenemos también certificaciones, seguridad, el arriendo del terreno, y ahí ya en la parte no operacional tenemos el financiamiento, los impuestos y las contribuciones, y dentro de lo que es la administración agrícola, y tenemos también la preparación del suelo. O sea, tenemos aquí distintas actividades con más nivel de detalle que anterior. Y nuevamente esto también se puede llevar a un nivel de detalle adicional. Entonces, el dónde cortamos el detalle depende mucho de cada compañía, hasta dónde lo quiere medir y de acuerdo a la importancia de esa actividad para la misma empresa. Entonces, obviamente aquí siempre la idea es hacer un 80-20, es decir, que con unas pocas aperturas expliquemos la mayor parte de los gastos. Y ahí vayamos entrando un poco hacia adentro. Y ahí estamos. Bueno, estamos de hecho justo a 10 minutos, un poco antes. Nos adelantamos solo 5 minutos. Y bueno, eso es la primera apertura de hoy día. Y un poco para que vayamos entendiendo estas 2 primeras clasificaciones, que son las más usadas, que es los gastos por naturaleza y por función. Lo lógico, aquí un poco dándoles tips de lo que vamos viendo hacia adelante, es mezclarlas ambas. Lo ideal es que un huerto siempre maneje ambas clasificaciones, sepa en qué gastó y para qué lo gastó. Eso es la idea en un campo.
tener ambas clasificaciones muy bien manejadas en los gastos. Felipe, no sé si ahora nos vamos a preguntas. Sí, no hay muchas preguntas en el chat. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer las preguntas escritas por este camino para que las leamos al final de cada bloque. ¿Mm? Sí hay una pregunta sobre el concepto de depreciación. Ujú. Yo creo que siempre genera alguna duda sobre cuál es la manera de asociar el costo de depreciación a una maquinaria agrícola propia, cómo calcular ese precio y cómo calcularla según el tipo de maquinaria. Lo ideal es normalmente la maquinaria, a ti te dicen cuántas horas dura, o sea, cuántas horas debiese vivir la máquina, ¿ah? Bien mantenida. Entonces, lo ideal es depreciarla por hora. ¿Y por qué es ideal depreciarla por hora? Porque después lo ideal, y nuevamente vamos a ir a lo ideal, es asignarle a cada hora de uso de máquina un costo. Entonces, el primer costo de esa maquinaria va a ser obviamente su depreciación por hora, ¿ah? Como costo del uso de esa maquinaria. Entonces, si no lo llevamos por hora, obviamente no vamos a poder asignar bien ese costo de depreciación a la maquinaria. Y es obvio, o sea, la máquina en verdad se desgasta por su uso. Si la maquinaria la dejamos ahí guardada en un galpón, no se va a depreciar, o sea, no se va a gastar, ¿ah? Se va ocupando justamente, se va gastando en la medida que la vamos ocupando. Entonces, lo ideal es por hora máquina. Sí. Ya, perfecto. Acá hay una pregunta que dice, hay dos preguntas que acaban de salir. Una es si cada división de costo corresponde a un centro de costo. No tiene, de hecho, hoy día lo que vimos no tiene nada que ver con centros de costos. Centros de costos son asignaciones de responsabilidad a alguien o determinar, o sea, un centro de costo habitualmente puede ser un lote o puede ser un predio completo, pero implícitamente hay un responsable de ello. Normalmente por eso es que los separamos, estos centros de costos. Hasta ahora lo único que vimos fue agarrar los gastos y, y clasificarlos. Es como si a cada gasto le pusiéramos un apellido. Entonces, el primer apellido que tiene es su naturaleza, el segundo apellido que tiene es la actividad en que se ocupa. Entonces, cada gasto le ponemos dos apellidos. Uno es su naturaleza y el segundo es su función. Y podemos clasificar esos gastos en base a cualquiera de ellos dos. Pero una otra división adicional, pero no es con respecto al costo en sí, es cómo agrupamos esos costos para determinar, por ejemplo, la rentabilidad de un determinado predio o para ver la rentabilidad de un determinado administrador, por ejemplo, que administra varios campos. Que para eso sí ocupamos los centros de costos. Perfecto. Y acá hay dos preguntas más que están saliendo ahora mientras estamos conversando. Una es quizás cómo entregar algún criterio de decisión. Pregunta, ¿qué es más rentable? ¿Máquinas propias o tercerizar los servicios? A ver, esto es como todo. Si yo soy un buen administrador de maquinaria, es decir, tengo mantención preventiva, tengo buenas maquinistas dentro, eh, va a ser obviamente a tener maquinarias propias. Si soy un buen mantenedor de maquinarias y un buen usuario de maquinarias, eh, y otra cosa también que hay que tener en cuenta, aunque sea un buen mantenedor de maquinaria, si es una máquina que voy a ocupar una vez al año, no tiene ningún sentido que la tenga, porque la rentabilidad obviamente de esa maquinaria va a ser bajísima. Acuérdense que también aquí hay un criterio de rentabilidad sobre los costos. Entonces, claro, si ustedes van a invertir en una máquina que la van a ocupar una vez al año, obviamente ese proyecto de esa máquina se va a pagar nunca, o sea, se va a pagar muy tarde, va a tener una muy mala rentabilidad. Entonces, obviamente, en cambio, si la máquina la ocupamos harto, y somos eficientes manejando maquinaria, esa es una inversión rentable. Ahora, si somos malos manejadores de maquinaria, es decir, no sabemos mantenerlas bien dentro del campo, y lo ideal es arrendarlo a un tercero. Perfecto. Esa un poco es la... Acá dice Raimundo Molina, pregunta si el análisis de costo, perdón, el análisis de costo se hace de enero a diciembre o dependiendo de la fruta de la fecha que florece hasta que se cosecha. Bueno, lo que se debe hacer en verdad es administrar por año agrícola. O sea, uno debiese tomar, apenas va a comenzar la cosecha,
como comienzo, normalmente apenas va a comenzar la cosecha, un poco cuando ya se han acabado todas las labores del año, que no tienen que ver con la cosecha, normalmente ahí comienza el siguiente año agrícola. Y vamos a ir viendo después que todos los gastos asociados a los kilos cosechados es como una actividad aparte, ¿ah? Que no está asociada al año agrícola, sino que en sí a la actividad de cosecha. Eso lo vamos a ir hablando más en detalle, pero no es año calendario. Con eso aclaro la pregunta. No es año calendario, sino que es año agrícola. Perfecto. Acá hay una pregunta que también está interesante que dice de Claudia. Ella dice, agua y energía de riego. ¿Por qué son un costo y no un gasto? Esto especialmente porque es muy difícil imputar en cantidades. No, claro, pero tú sabes probablemente al menos cuánta agua gastaste en un predio como un todo. Entonces, tú lo que podrías decir es que toda la energía y todo lo que está asociado a tu riego, ¿ah? La cuota de canalista, limpieza de acequia, la depresión de tu sistema de riego, todo eso es para tener agua, ¿ah? Y esa agua tú sabes cuándo le inyectaste al predio. Y es más, es bien probable que si tienes bien dividido el campo en lotes, probablemente sabes exactamente cuántos litros le inyectaste a cada lote. Entonces tú podrías asignar todos esos gastos que te dije a la cantidad de litros que le inyectaste al predio, y esos litros que ya están costeados, imputárselo a cada lote. Luego, de lo que produjo ese lote, la cantidad de kilos, de alguna forma esa agua, como ya se le había imputado al lote, va a ir a los kilos que produjo ese lote. Ese es el camino del costo. Primero se le imputas a la unidad productiva, que es tu hectárea, ¿no es cierto? O a una cierta cantidad de hectáreas en un lote. Y después vas sumando esos gastos o esos costos y luego se lo imputas a la fruta que produjo ese lote. Y ese es el camino del costo, ¿ah? Perfecto. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que hicieron. Yo creo que están bastante interesantes, ayudan a aclarar algunas cosas. Profesor, llegamos hasta acá a la clase del día de hoy. Le agradecemos esta sesión. Le recordamos a los alumnos que pueden, retomamos el miércoles, ¿verdad? El miércoles que Así viene, es, retomamos a las 6 miércoles. de la Sí, tarde. sí, La semana pasada no hubo clase el miércoles, pero hoy día sí hay clase, esta semana sí hay clase el miércoles. así es. Y Oye, le es recordamos que, una cosa importante, Felipe. Bien importante, esta clase de hoy tuvo mucho de conceptual, o sea, mucho de conceptos, y de alguna forma siempre vamos a ir primero hablando de conceptos y después nos vamos a ir un poco más a la práctica. Pero es bien importante que entiendan los conceptos detrás, porque quizás no todos los casos los vamos a ver en este curso. Entonces, tienen que manejar los conceptos para luego eso poder llevarlos a su propia realidad. Entonces, bien importante que esta clase la lean de nuevo y aclaren conceptos. Quizás cuando se lo expliqué yo, les pudo haber parecido bien trivial, pero créanme que en la práctica yo he visto que hay poca trivialidad y mucha confusión en el manejo de estos conceptos. Entonces, les pido por favor que revisen bien la clase de hoy día y que aclaren conceptos. Ah, y si tienen preguntas, nos las hacen saber y las respondemos en la próxima clase. perfecto, va a quedar la clase de todas maneras disponible a partir de mañana en la plataforma. Acuérdense que en la plataforma hay algún material asociado, lo pueden ir revisando también para que vayan refrescándolo y preparándose para la clase que viene. Profesor, muchas gracias. Y bueno, un saludo a Gracias, Felipe. todos y llegamos hasta acá y nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, todo.